El día de hoy quiero tomar un tema que tiene que ver con nuestra serie El Revolucionario. Y obviamente tiene que ver con Jesús, ¿verdad? Pero antes quiero hacer unas preguntas y quiero que me colabore con la respuesta. No se trata de corchar a nadie, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Dios? Levante la mano, todos los que creen en Dios. Eso. ¿Cuántos aman los principios de Dios? ¿Cuántos creen que esos principios los han cambiado, transformado y bendecido? Muy bien. Ahora, ¿cuántos conocen los 10 mandamientos? ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo. ¿Cuál? No jurar su santo nombre. Número 3. Santificar. Número 4. Eso. Número 5. No matarás. Número 6. No hurtarás. Número 7. No codiciarás los bienes ajenos ni la mujer del próximo. Ahora, estos son los mandamientos de Dios, Éxodo capítulo 20, pero de la misma manera, o sea, a lo que voy con esto es, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo creemos o no lo creemos? No matarás, ¿lo creemos o no lo creemos? No hurtarás, no codiciarás. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo nosotros o muchos creyentes cristianos dicen creer en el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pero votan por un no creyente o por un ateo? Entonces no hay congruencia entre lo que tú dices profesar y tu acción. No matarás. Con esto lo que quiero decirte es que es tan fácil escoger un gobernante si solamente nos miramos los 10 mandamientos. No matarás. ¿Quiénes están a favor de la eutanasia? ¿Quiénes están a favor del aborto? No robarás. ¿Quién va a cuidar los bienes de los demás? ¿Quién va a proteger la seguridad? Etcétera. Entonces todo este tema tiene que ver con la sabiduría que Dios nos da desde el Éxodo hasta el día de hoy. Ya que está todo, amén, aleluya, gloria a Dios, ay, ay, ay. Ahora, le voy a tirar un bombazo. ¿Cuántos quieren un bombazo? Ay, no, pastor, ya no. Diga, amigo, soy espiritual. Entonces, la Biblia dice que lo que es espiritual se transmite espiritualmente. Entonces, si tú eres una persona que espiritualmente avalas el aborto, te haces partícipe de eso. O sea, que por lo mismo también vas a recibir de parte de Dios una buena corrección. Entonces, temerosos de Dios, discernimiento, sabiduría. Y hoy quise comenzar con esto porque no puedo hablar del revolucionario sin primero revolucionar tu mente y tu corazón. Porque sé que muchas de las cosas que de pronto yo pueda hablarte el día de hoy no estarás de acuerdo, pero es que tú no estás de acuerdo conmigo, estás de acuerdo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre te va a dar la verdad y te va a dar el discernimiento para lo que tiene que ver con nuestras vidas. Entonces, ¿cómo Jesús, 2000 años atrás, se enfrenta a una situación tan tremenda? Porque es que yo quiero meterme en un contexto histórico de cómo fue la vida de Jesús, para que tú y yo podamos entender la actitud que tuvo Jesús y cómo Jesús logró sobresalir a pesar del conflicto político, del conflicto religioso, de la cultura que existía. Jesús logra tener una actitud que va por encima de política, por encima de religión y por encima de cultura y establecer el reino de Dios. O sea, cómo Jesús se convirtió en un revolucionario real del amor de Dios en medio de una situación tan complicada. Ahora, ¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos que tomar de acuerdo a la enseñanza de Jesús en todo el tema que Él está enfrentando? Entonces, en contexto histórico, Lucas capítulo 3, diga conmigo histórico. ¿A cuánto le gusta la historia? En Lucas capítulo 3, versículo 1 dice algo muy importante. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, ya que está otro Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes.
Entonces, mire, comencé hablando de quién eran los representantes del gobierno en ese momento romano. Poncio Pilato y los tetrarcas, Herodes y sus hermanos. Pero hay una parte que es la religiosa, que están los sumos sacerdotes, que son Anás y Caifás. En ese instante era el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo Jesús? Ojo, Jesús nace en ese instante bajo el imperio romano, siendo judío. Entonces, mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey, ¿de cuál rey? Herodes. Había un gobierno establecido que era, versículo, el rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Te hago una pregunta. Si tú eres rey y te hablan de que hay otro rey, ¿cómo te sientes? Amenazado. Entonces, mira la reacción de Herodes en ese momento cuando los reyes magos o los sabios de ese momento dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Cómo así que hay otro rey? Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿por qué lo quiere matar? Porque es una amenaza. Entonces Jesús nace en un Israel convulsionado. Históricamente, desde el libro de Éxodo leemos cómo el pueblo de Israel venía siendo oprimido, esclavizado, maltratado, humillado, cómo el pueblo de Israel había estado cautivo y esclavo bajo diferentes regímenes e imperios. Ahí está Egipto, después aparece Babilonia, aparece el imperio persa, aparecen los asirios, aparecen los romanos. O sea que si tú te das cuenta, en la historia de Israel, Israel siempre ha estado en la mayoría de los tiempos, bajo esclavitud, bajo ataque, bajo opresión, bajo angustia, bajo una cantidad de problemas culturales, sociopolíticos, de tal manera que el pueblo que está allí está completamente oprimido. El pueblo de Israel está en una situación de hambre, de doblegación, de humillación, de maltrato, de abuso, adicionalmente a una cantidad de impuestos que les ponen a pagar. Algo semejante a lo que hoy, 2000 años más tarde, como país se vive. ¿Sí o no? Rosa, ¿estar aquí? Ahora, adicionalmente a esto, no solamente está el tema político religioso, porque es que Herodes el Grande, a Herodes el Grande lo llaman el Grande, porque este hombre se volcó a hacer una infraestructura, una inversión en infraestructura en el pueblo de Israel que fue grandísima. De hecho, él fue el que reconstruyó el templo de Salomón, Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande también era un sanguinario, era un asesino, era un maltratador, un abusador, al punto que estaba persiguiendo al niño para matarlo. Como no lo encontró, mató una cantidad de niños. Entonces, imagínense cómo está el pueblo de Israel. Tiene como rey a un asesino, un tipo sin escrúpulos, a un abusador, a un tirano, a un dictador, un emperador que subyuga, esclaviza al pueblo de Israel. Y en esas circunstancias nace Jesús. O sea, ¿a qué voy con esto? Que tú no puedes ver a Jesús solamente como el que murió en la cruz, o mitológicamente, o místicamente, Padre nuestro que estás en el cielo, sino que tú tienes que entender de que Jesús fue 100% hombre y caminó en esta tierra, y que viviendo en esta tierra, vivió muchas de las situaciones que tú y yo estamos enfrentando el día de hoy, solamente con la gran diferencia que Jesús salió adelante por el poder del Espíritu Santo de Dios y por el temor a Dios. ¿Cómo vamos a salir adelante? Por el temor de Dios que tenemos en este lugar. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? ¿Cuánto lo creen? Si tú lo crees, dale fuerte el aplauso a Jesús. Ahora, entonces, Israel está bajo Roma,
pero adicionalmente, mire, viene la cultura egipcia. Ya estuvieron con los egipcios. Babilonia, los asirios, sus dioses paganos, los dioses griegos, los dioses babilonios, los dioses persas, más los asirios, más los nuevos dioses romanos. Imagínate yo como judío crecer con una multicultura en medio, crecer allí. Cuando tú vas a Israel, te vas a dar cuenta que Israel tiene la mayor cantidad de creencias religiosas del mundo que tú no te alcanzas a imaginar. Una multicultura impresionante. Pero todo eso viene como consecuencia de los tiempos de esclavitud, de subyugación del pueblo de Israel. Entonces yo como niño, en medio de padre, como unas creencias religiosas, como judío, pero invadido, atormentado de tantas otras creencias, griegas, sirias, persas, judías, etcétera. Qué difícil me es mantenerme a mí dentro de una fe, dentro de unas creencias, cuando estoy viendo, escuchando tantas otras cosas, que es lo que nosotros como hijos de Dios vivimos hoy en día. Están las leyes terrenales, pero están las leyes de Dios. Las leyes terrenales, muchas van en contravía a lo que Dios dice, pero yo como hijo de Dios tengo que mantenerme en una posición radical conforme Dios me enseña. ¿Estamos aquí? Entonces Jesús se tiene que enfrentar a eso. Y Jesús vive en una situación multicultural, multireligiosa y difícil. Ahora, Jesús comienza a crecer y tú encuentras que Jesús es rápidamente amado por muchos, odiado por otros. Jesús es el que amotina gran cantidad de gente, no amotina, congrega gran cantidad de personas. Jesús que comienza a hablar de algo diferente, un pueblo oprimido, ojo, un pueblo con hambre, un pueblo subyugado, un pueblo esclavo, y Jesús se levanta a hablar de libertad, de amor, de perdón, de reconciliación. Jesús comienza a hablar del reino de Dios, del amor del Padre. Jesús comienza a hablar de una contracultura que va en contravía de lo que ellos están viviendo en ese instante. Jesús comenzó a reunir gran cantidad de gente porque era un mensaje completamente diferente. Entonces, Jesús se convierte en enemigo de muchos que al final quieren acabar con Jesús. Entonces está la parte política, la parte religiosa. ¿Quiénes constituían la parte política? Ya lo vimos, los emperadores, los reyes romanos, etc. La parte religioso-política judía la constituye el Sanedrín. El Sanedrín fue constituido en el tiempo de Moisés, cuando su suegro Jetro le dice a Moisés: Moisés, tú tienes muchas cosas, busca gente idónea, capacitada para que te ayude a juzgar el pueblo. Y en ese instante aparecen 70. Entonces eran 70 escogidos más Moisés, suman 71. Entonces, el Sanedrín está constituido por 71 personas. ¿Y quiénes representan? O sea, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín significa consejo. El Sanedrín es como la Corte Suprema. El Sanedrín es el Congreso de la República. Y en el Sanedrín hay una gran cantidad de actores importantes en esta historia. Los primeros que constituyen el Sanedrín son los saduceos. Diga conmigo, saduceos. Entonces, los saduceos son el ala liberal. Son los liberales de la época. Entonces, los saduceos eran los aristócratas. Venían de la parte de la aristocracia. Los saduceos eran gente que tenía mucho poder político y económico. Los saduceos eran de alta clase social. Los saduceos creían en Dios. Los saduceos creían en los 5 evangelios, los 5 primeros libros, la Torá, pero no compartían otras creencias que los fariseos compartían. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos no creían en el Mesías, en la llegada del Mesías. Los saduceos no creían en el Mesías. Los saduceos creían que todo lo podías alcanzar por tu esfuerzo humano. Es decir, para ellos, por la fe no alcanzabas nada, era por obras. ¿Me estoy haciendo entender aquí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, los saduceos, que hacen parte del Sanedrín, que son los que van a gobernar, los que van a hacer que las leyes, el Sanedrín tenía el poder político, judicial, ejecutivo y
y legislativo. Legislativo, judicial y el ejecutivo. Todo ese poder. Entonces los saduceos, que eran los ricos, ellos no comulgaban con muchas cosas de los fariseos, porque los fariseos tenían otra parte. Los fariseos eran los que hacían cumplir y respetar las leyes. Entonces tenían una cantidad de ritos ceremoniales que para los saduceos no eran importantes. Ojo. Entonces los saduceos, que hacen parte de ese senado, que son el ala liberal, que son poderosos económicamente, que creen que todo lo logras por tu esfuerzo personal, dejan a un Dios de lado, porque cuando tú tienes dinero, tú tienes el recurso, tú crees que con el dinero puedes alcanzarlo todo. Entonces estos saduceos tenían algo camaleónico, y es que los saduceos, de acuerdo al movimiento político que tenía Roma, ellos se iban acomodando. Es decir, eran oportunistas. Entonces, ellos no tenían problema de cambiarse de partido si lo que iba a suceder era en beneficio de ellos. A ellos no les importaba el pueblo ni cinco. A ellos solamente les importara el billete, ganar billete y estar en la rosca. Punto. ¿Me están siguiendo aquí? Ya conmigo, no sea rosquero. Entonces los saduceos les encantaba estar en la piña, arriba, posición alta, ¿verdad? Pero ellos hacían parte de ese Congreso de la República. Allí aparece otro grupo. Entonces, ¿quién más hacía parte del Sanedrín? El sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, ellos hacían parte de ese poder legislativo, de ese poder ejecutivo, de ese poder judicial. Y hacían parte de los escribas, que eran una parte de los fariseos que velaban por el cumplimiento de la ley. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Dígame, sí, estoy claro. Entonces, saduceos a la liberal. Aparece en escena otro grupo, que son los fariseos. Los fariseos no hacen parte del Sanedrín. Los fariseos vienen de la clase media. Los fariseos tenían poder también, pero eran clase media. Los fariseos eran los que cuidaban el cumplimiento de las normas religiosas. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? Los fariseos representan el ala conservadora, porque ellos conservan los ritos, los mitos de purificación, las ceremonias con las que los saduceos no estaban de acuerdo. Entonces, los fariseos se encargaban de ¿qué? Los fariseos son esto. Mira, Herodes, yo no tengo problema contigo siempre y cuando me respetes mi fe. En otras palabras, libertad de culto religioso. ¿Están aquí? Entonces, entonces los saduceos, que hubiera paz. O sea, yo me encargo, mientras tú me ligues, de que hay paz entre Israel y Roma. Los fariseos es, no te metas con mi fe. Déjame seguir predicando a Jesús, que la iglesia siga abierta y nos vamos pasito. ¿Estamos claros? ¿Sí? Dígame sí, no, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Sí? Entonces los fariseos sí creían en el Mesías. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían que venía Jesús o el enviado a rescatar a Israel de Roma. Esos son los fariseos. Dentro del grupo de los fariseos es donde Jesús comienza. Entonces, acuérdense que Jesús no tenía una posición política. Jesús no tenía ni posición política ni posición religiosa. Jesús iba por encima de todo, porque Jesús creía establecer el reino de Dios que está por encima de todo eso. ¿Están aquí? Entonces, Jesús comienza a convertirse en una amenaza para los fariseos, porque cada vez que tú encuentras a Jesús con los fariseos, te vas a dar cuenta de que Jesús lo que hace es confrontar a los fariseos. Jesús confronta a los saduceos. Jesús confronta a Herodes. Jesús confronta a la política, pero lo confronta no por rebelde, lo confronta con la verdad. La premisa de Jesús fue Juan 14:6, yo soy la verdad. Por eso es que Jesús, siempre que tú lo ves, Él está hablando la verdad. En una ocasión, Pilato le pregunta en Juan capítulo 18, le dice, ¿tú eres el Cristo? Ponme por favor Juan capítulo 18, Pancha, y así leemos. Versículo 37 dice, Pilato le dijo, entonces
¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio, ¿a la qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Pilato dice, ¿y cuál es la verdad? Entonces, la verdad siempre te va a hacer libre. Por eso es que Jesús todo lo habla conforme el Padre le dice, esa es la verdad. Entonces comienza a confrontar a los fariseos, que es el ala conservadora, los que manejan los ritos, los que manejan las ceremonias, los que manejan la purificación, los que manejan una cantidad de cosas. Y Jesús lo primero que les dice es, hipócritas. Diga que está a tu lado, hipócrita. No, pero dígaselo con fe, así, hipócrita. Todos tenemos un hipócrita por dentro, ¿verdad? En algunas áreas. Entonces Jesús los llama hipócritas. Imagínate, ojo, présteme atención. Los fariseos eran personas importantes. No hacían parte de la cúpula Sanedrín, pero eran personas importantes que la gente los honraba y los reconocía como maestros de la ley. Entonces imagínate tú queriendo dar una apariencia delante del pueblo y aparezca alguien que te diga hipócrita. Joda Rosa. En hebreo. En hebreo sería eche cuadro, ¿qué? Entonces Jesús está allí y voltea y dice, hipócritas. Y mira lo primero que dice Jesús, Mateo capítulo 23, versículo 3, la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: por lo tanto, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan. O sea, Jesús está diciéndole a la gente que está escuchándolo, ellos son los que enseñan la ley. Escúchenlos. Hagan todo lo que les digan. ¿Por qué? Porque está escrita. ¿Están aquí? O sea, esto está escrito. Pero, ¿qué dice ahí? Pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Imagínate tú siendo fariseo. Es como cuando tú le dices a tus hijos no fumen y tú tienes un tabaco en la boca. Es un fariseo. Tú no puedes ver esas películas porque tienen morbo y sexualidad y tú estás ahí. Diga que está todo fariseo. Farifeo. Entonces Jesús comienza a confrontar a los fariseos. ¿Quién es este tipo, no? Que también es un maestro de la ley, que nos habla de esta manera? O sea, era una confrontación a un poder religioso que a nadie le gustaba, porque a los fariseos les gustaba ser vistos. A los fariseos les gustaba estar en los primeros lugares, a los fariseos les gustaba ser aplaudidos, reconocidos. Entonces, Jesús comienza a derribar esa cultura religiosa y a enseñarle a las personas que es por la fe, que la fe se traduce en obras, ¿verdad? Pero la transformación es interna. Por eso es que Jesús le dice, hipócritas, ustedes parecen sepulcros blanqueados, por fuera lindos, pero por dentro podridos. ¿A quién le gusta que le digan eso? Estás podrido, papá. Entonces, Jesús se convierte en un problema. Jesús critica su hipocresía, Jesús critica sus costumbres. Entonces Jesús les dice, miren, ustedes son tan hipócritas, digo conmigo, hipócritas, que les imponen unas cargas a la gente que ni ustedes mismos pueden llevar. Les piden que hagan unas cosas que ni ustedes mismos pueden hacer. Entonces imagínate, piense por un instante, oprimido, esclavo, con problemas, subyugado, pagando impuestos, y ahora me pone unas cargas religiosas, cuando la religión debería de ser algo que te lleva a la transformación de tu vida para que tú puedas soportar lo que estás viviendo. Entonces, tras de cotudo, no solamente soy oprimido, sino que ahora estos tipos me condenan. Entonces para los fariseos Jesús era un gran problema, porque Jesús los confronta con sus tradiciones, con sus convicciones.
Jesús dice a los fariseos, razón tenía el profeta. Ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, saduceos, liberal. ¿Están aquí? Sumos sacerdotes, escribas, Sanedrín. A la conservadora, los fariseos. Y aparece otro grupo en escena. Y ese otro grupo en escena que aparece son los celotes. Los celotes no hacen parte de la gran sociedad, no hacen parte del estrato 7, ellos no hacen parte del nivel medio, ellos hacen parte del pueblo. Ellos son los que se rebelan. De hecho, la palabra celote significa celo. En otras palabras, los celotes eran los que celaban el cumplimiento estricto. Estos tipos eran radicales extremistas. ¿Me está siguiendo? Radicales extremistas. Entonces, por su celo de querer conservar la ley, se convierten en un gran problema para Roma. No querían a los fariseos, no querían a los saduceos. Estos tipos decían, si Dios es rey de su pueblo Israel, ¿qué hacen en nuestra tierra metidos los romanos? Vamos a expulsarlos. Entonces los celotes, ellos se identificaban por una daga que cargaban que se llamaba la sica. De ahí nace el nombre sicario. Ellos eran los sicarios del tiempo. Pero ojo, estos no iban en moto. Estos sicarios eran inteligentes. ¿Qué hacían los sicarios? Cuando había alguna aglomeración, ojo con lo que les voy a decir, estos tipos salían a destruir todo lo que tenían a su paso. Los celotes. A tal punto que estos tipos logran destruir Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Eran unas joyitas los celotes. Algo sucede a veces en nuestros países por así como, ¿no? ¿Me está siguiendo acá? Liberal, conservador y celote. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los celotes? Los celotes, al ver a Jesús, y Jesús comienza a hablar de esa manera, dice, este man odia a los fariseos, Jesús odia a los saduceos, Jesús es de nosotros. Entonces Jesús comienza a ganar simpatía con los celotes, de tal manera que algunos celotes comienzan a caminar con Jesús. Ahí aparece el discípulo 11 llamado Simón el celote. Jesús toca el corazón de Simón el celote. Algunos fariseos se identifican con Jesús. Aparece Nicodemo. Les gusta lo que Jesús está enseñando. Y aquí va a venir el bombazo. Dile que está todo, cógete la cabeza. Hay un celote que está metido en los discípulos de Jesús que se llama Judas. Judas Iscariote. El apellido Iscariote significa sicario. O sea, que Judas era un celote que se identifica con Jesús, con la causa de Jesús, y él dice, este es el Mesías que por la fuerza va a arrebatar el reino. ¿Están aquí? Pero Jesús no era de esos. El principio de Jesús era el amor. Jesús no iba en revolución. Jesús no iba en rebeldía. Jesús iba en el amor y en la verdad, confrontando y sembrando principios. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Por eso es que en nuestro país se puede levantar cualquier gobernante, ojalá temeroso de Dios, pero el que no puede faltar es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Se lo vas a dar a Dios, dáselo fuerte. Entonces, los hermanos celotes armaban unas tremendas trifulcas, unas tremendas revoluciones. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús se aparta de los saduceos. Jesús se aparta de los fariseos. No soy liberal,
No soy conservador y no soy rebelde. Yo estoy aquí. Como hijo de Dios, ojo, como hijo de Dios, si tú te consideras una hija, un hijo de Dios, nosotros los hijos de Dios no somos ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni de ningún lado. Nosotros somos de convicciones, de principios y valores. ¿Están aquí? Porque la persona que se pueda elegir puede ser izquierda, pero tiene convicción y principio. Temor de Dios. Entonces Jesús arma una distancia. Entonces ya no solamente no lo querían los fariseos, ya no lo querían los saduceos, sino que para los celotes se convirtió en una amenaza. Porque nosotros queremos por la fuerza arrebatar el poder, que los romanos salgan. ¿Cómo es posible? Ojo acá, mira esto. Los celotes decían, pero ¿cómo es posible que en esta moneda esté la cara de César? Cuando debería estar es nuestro Dios. Y le preguntan a Jesús, Señor, tú que eres el maestro de la ley, nos están cobrando impuestos, ¿tú crees que hay que pagar los impuestos? Ay, Roy. Jesús le dijo, estos tipos me la quieren hacer. Y Jesús se voltea y dice, ¿quién está en la moneda? La cara de César. Y Jesús dice, dale a César y a Dios. Imagínate los celotes que no creían en los impuestos. Y Jesús dice, si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, señores. Entonces los celotes ya, otro enemigo de Jesús. Qué lindo Jesús. Entonces Jesús se aparta de un grupo, se aparta del otro grupo. Jesús se aparta, pero comienza a crear una cultura. Mateo capítulo 5. Jesús saca su proclamación de la revolución. Porque toda revolución tiene una proclama. Y Jesús en su revolución, en el capítulo 5 de Mateo, saca las bienaventuranzas. Bienaventurados los de espíritu pobre, porque ellos verán a Dios. Y comienza a dar las bienaventuranzas. Bienaventurados, Pancha. Bienaventurados, y comienza, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra usted. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Dice, pero este man va en contra de todo lo que tradicionalmente nos han estado enseñando. Jesús es revolucionario. Ay, ustedes escucharon que fue dicho, ojo por ojo, pero entre ustedes no será así. Yo os digo, wow. O sea, este nos está cambiando la ley. No, señores. Yo he venido para que se cumpla la ley. Pero yo os digo, si alguien asesina algo, oíste que fue dicho, si alguien asesina a alguien será juzgado, pero yo os digo, todo aquel que repudie, que odie, que tenga rabia contra su hermano ya fue juzgado. Uf, violento. Solamente con que hables mal de tu hermano ya fuiste juzgado. Cualquiera que vea a una mujer y la codicie ya adulteró en su corazón. No paguen con mal el mal, sino que paguen con bien el mal. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Y si te dicen que camine una milla, camina dos. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas esos fariseos? O sea, eso en la gente creo, ¿cómo así? Yo tengo que perdonar, no me puedo enojar, no, o sea, tantas cosas. Sí, porque es que yo vine a sanar tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, tu corazón, porque la revolución no es externa, la revolución es interna. ¿Cuánto lo creen? Entonces, están los saduceos a la liberal. Fariseos, conservados. Y están los de abajo, los celotes. ¿Tú sabes por qué Judas entregó a Jesús? No por las 30 moneditas.
sino que Judas estaba defraudado de Jesús, porque Jesús no se tomó el poder por la fuerza. Entonces, al ver que Jesús está creando, la gente lo está siguiendo, las multitudes siguen a Jesús. Jesús multiplica los peces, multiplica los panes, perdona a la mujer adúltera. ¡Ay! ¿Tú sabes cómo decían el tipo de juicio? Si a ti te encontraban en alguna falta, voy a irme al caso de la mujer adúltera. Llegaba al Sanedrín, y en el Sanedrín estaban ¿quién? Los saduceos, los sacerdotes y los escribas. Entonces lo que hacían era sacar el libro de la ley. Ellos no se inventaban las reglas, ni sacaban leyes, porque la ley ya estaba escrita. Entonces, si una mujer es hallada en adulterio, debe morir apedreada. Así juzgaban. Por eso es que la gente cuando dice esta mujer fue hallada en el pleno acto del adulterio, todos querían la piedra para, ¿no? Y Jesús dice, el que esté libre de pecado. O sea, de aquí a apedrear, hay que apedrearlos a todos. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Maestro, escrito está que... Pero yo os digo, yo no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. El amor de Jesús. Un día en un sábado, el día de descanso, el día de reposo, el Shabbat, tan importante para el pueblo de Israel, Jesús sanó a un enfermo. Casi lo matan. Entonces dice Jesús, ¿qué? ¿Lo dejamos enfermo? ¿Qué? Hipócritas. Porque si tu burro cae en un pozo, seguramente vas y lo sacas. Y dentro del equipo de Jesús, dentro de su contexto, mira cómo fue Jesús, porque Jesús no hace excepción de personas. En su equipo estaban los dos celotes que le nombré, pero habían unas joyitas que eran los Boanerges, que eran Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Imagínense, los hijos del trueno. Por donde pasaban, tronaban. Tenían un temperamento y esos manes eran agresivos, eran impulsivos, eran bravos. Al punto que una vez en una ciudad dijeron, Señor, no nos quisieron recibir en este pueblo. ¿Quiere que oremos para que descienda fuego y consuma? Y Jesús le dijo, no. ¿Oíste qué fue dicho? Que los gobernantes se enseñorean de su pueblo, lo tiranizan, pero entre vosotros no sea así. El que quiera ser el mayor sea el que sirve. El amor de Jesús. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso a Jesús? En el libro de Mateo, con esto voy cerrando. En el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 59, dice de la siguiente manera: los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema, este es el Sanedrín, buscaban alguna prueba falsa. ¿Cuál era la prueba? Porque Él es ¿qué? Él es la verdad. Ojo aquí, la verdad siempre van a querer apagarla. La verdad siempre van a querer ahogarla. A la verdad siempre van a querer matarla. Entonces dice, una prueba falsa para condenar ¿a qué? A muerte a Jesús, porque Jesús se nos convirtió en un problema. Sigue, Pancho. Pero no la encontraron, a pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente. Y con esto quiero que escuches muy bien. ¿Qué es lo que estás escuchando que puede ser verdad o puede ser falso? Porque hay muchas acusaciones falsas. Y lo acusaron falsamente. Por fin se presentaron dos más.
que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús quedó callado. El sumo sacerdote le dijo: en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra, a la derecha del Todopoderoso, viniendo en las nubes del cielo. Amén. Continúa diciendo: entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Acuérdense que es un fariseo. En señal de indignación. Y dijo: las palabras de este hombre es una ofensa. Otra versión dice: blasfemia contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron: es culpable y debe morir. Jesús se convirtió en un problema para los políticos, para los religiosos y para los rebeldes. Porque su contracultura era tan fuerte. Porque en lugar de oprimir, condenar, rebeldizar, su primer mensaje es: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y el Espíritu Santo ha venido sobre mí para sanar, para liberar, para consolar, para aperturar las puertas de la cárcel de toda persona que esté cautiva. Y no lo hablaba exteriormente, porque la transformación comienza contigo. Si tú permites que Jesús transforme tu vida, tu interior, entonces tu matrimonio es transformado, tu familia es transformada, tu trabajo es transformado. ¿Alguien me está siguiendo aquí? Entonces Jesús se convierte en un gran problema y hay que salir del problema. Hay que matar al problema. Y hago conmigo: falso testimonio. Jesús lo condena. En Juan 18 aparece Pilato en escena. Y Pilato le pregunta: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús le dice: tú lo has dicho. Pilato sale y ahí está Anás, Caifás, está el Sanedrín, están los saduceos, están los fariseos y seguramente el celotes ahí. Y Pilato dice: yo no encuentro nada para condenar a este hombre. Y el sumo sacerdote le dice: no, pero es que se ha levantado. Entonces Pilato le dice: júzguenlo ustedes de acuerdo a sus leyes. Y el sumo sacerdote dice: no, porque no podría. Él se ha levantado contra Roma. Pregunta: después de toda esta enseñanza, si los judíos iban a matar a Jesús, ¿cómo lo hubieran matado? Apedreado. Pero como no fueron los judíos, sino los romanos, la pregunta que tengo para ti es: ¿por qué murió crucificado? ¿Sabías tú que los romanos solamente crucificaban a los rebeldes? ¿Sabías tú que solo crucificaban a aquellos que ellos veían como enemigos de su reino? O sea que Jesús fue crucificado como si hubiera sido un celote sin ser un celote. Para ellos fue un revolucionario. Habían 2 crucificados al lado de Jesús. Dice la Escritura que ellos ¿eran qué? El original dice que eran rebeldes, porque los ladrones no son crucificados. Significa que estos 2 que estaban al lado de Jesús eran celotes.
sea que fue crucificado entre celotes como si fuera un rebelde que se hubiera levantado en contra del imperio romano. Pilato les dice a su pueblo, a su gente, a los judíos, porque acuérdese que yo no me meto con tu religión. Ustedes saben que en la Pascua yo les libero a alguien. ¿A quién quiere que le suelte? ¿Al Mesías? ¿A Jesús? ¿O a Barrabás? Y el pueblo gritó: es que estamos cansados de lo mismo, pastor. Estamos cansados de lo mismo. Vamos a escoger otro que sea diferente. ¿Sabías tú que Barrabás era celote también? Barrabás, un sanguinario. Barrabás era un asesino que fue indultado. Le dieron el perdón. Y el justo fue crucificado. Señores, hay que tomar decisiones a conciencia por el futuro de nuestros nietos. No sueltes a Barrabás cuando puede haber un justo. Escúchame aquí. Esto lo digo con temor y temblor, porque yo no te voy a decir por quién votar, ni mucho menos. Pero cuando me bajes y me preguntas, se lo digo. Escucha. Jesús muere entre rebeldes, como si fuera un celote. Por falsos testimonios, por mentiras. Escucha, el poder de la mentira. Por eso mi oración es que Dios te dé discernimiento. Pastor, yo ya voté. Pero vienen presidenciales ahora. Discernimiento. Un hombre llamado Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, un alemán, fue el director de comunicaciones de Adolfo Hitler. Y este hombre dijo lo siguiente, que hoy aplican todas las campañas. Escucha. Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Y hacer que nuestros simpatizantes se lo repitan en todo momento. Ahí puede decir, ay, me dolió. O sea, repítele. Y dijo estas palabras. Léala conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Fuerte, 1, 2, 3. Una mentira 1000 veces repetida se transforma en verdad. El mismo discurso. Malcolm X dijo lo siguiente: si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar el opresor y odiar al oprimido. Es lo que la psicología llama la ilusión de la verdad. Una mentira repetida 1000 veces, la puedes creer que es una verdad. Yo sé que estamos mamados. En hebreo, remamados. ¿Cuántos están mamados? ¿Cuántos quieren un cambio? Yo sé que estamos cansados, pero escúcheme esto, por favor. Ninguno que se levante va a ser el Mesías de este país, porque Mesías solo hay uno y se llama Jesucristo. No hay más. El resto son falsos mesías que te prometen y no te van a cumplir. Todos los gobernantes, incluso nosotros como seres humanos, vamos a fallar. No va a haber ningún gobernante perfecto. Si fueran perfectos no necesitaríamos a Dios. Ninguno va a ser perfecto.
Pero piense por un minuto, por un minuto. Si lo escogemos por 4 años. Y a los 4 años le dijimos chaolín. El problema está si se te montan por más tiempo. Discernimiento, hermanos, discernimiento, familia. Mucha discernimiento. Entonces, por querer un cambio, puedo cometer el error de mi emoción, irme para el lugar equivocado, porque el querer un cambio no significa que no hagas lo malo, creyendo que es algo bueno. Pero vuelvo y te repito, yo ya voy de salida, pero quedan mis hijas y quedan mis nietos. ¿Qué país les vamos a dejar? Es responsabilidad nuestra. Así que vamos a orar. Vamos a colocarnos de pie. ¿Sabes? Me dijo estaba en la casa una muchacha que va a hacerle las uñas a mi esposa. Y ella dijo, ay, pastora, yo ya estoy buscando para dónde irme. Le dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Ay, pastora, yo salí corriendo de mi país. Pero si veo que este país va por el mismo camino, porque yo no estoy dispuesto a vivir lo que ya viví. Ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. ¿Quién es el gobernante o la persona que más se alinea a los principios que Dios nos da en su palabra? Por ese voy. Punto. Y que Dios haga lo que tenga que hacer. Amén. Dáselo fuerte a papá. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. No puedo terminar esta reunión sin antes dirigirme a alguien que nos visita por primera vez. Qué bueno que haya venido hoy a escuchar un mensaje de un hombre que revolucionó. ¿Sabe? A mí hace 26 años me revolucionó la vida. Un médico, por intelecto, con formación teológica, con formación médica, perdón. ¿Sabe que los médicos tienen al final de su nombre Jean-Paul Sepahir M.D? El M.D significa medio Dios. Porque lo que nosotros como médicos no podemos resolver, nadie lo puede resolver. Eso creíamos. Pero ahí apareció Jesús. Y Jesús cambió toda la historia. Porque Jesús puede usar un médico para sanar a un enfermo. Y Jesús puede hacer del milagro en las manos de un médico una sanidad que es imposible. El que revolucionó mi familia, porque la psicología, no hablo mal de psicólogos ni mucho menos, hay muchos aquí que amo, la psiquiatría también los amo. Los consejeros del mundo no pudieron resolver, el consejo del Espíritu Santo los sanó. Hoy hay una familia que sigue unida después de 26 años cuando estaba perdida. ¿Por qué, pastor? Porque Jesús vino a revolucionar el corazón de un hombre, el corazón de una mujer, que hoy en día aman y sirven a Dios. Yo creo que todos necesitamos esa revolución. Por eso quiero invitarte a que te des a ti mismo una oportunidad. La oportunidad de revolucionar tu vida de una manera diferente. La oportunidad de vivir de una manera diferente. De que tú puedas entender de que sí es posible ser feliz sin necesidad de bienes materiales. De que sí se puede disfrutar de una familia sin recursos o teniendo recursos. Y que se puede disfrutar de buena salud aún sin tener medicina. Porque ese es Jesús, el sanador, el que cambió el corazón. Y ese Jesús hoy quiere tomar tu corazón y poner uno nuevo. Uno en donde está sellado con su nombre. Se llama Jesús. Quiero invitarte hoy a que le rindas tu corazón a Jesús. A que juntos podamos decirle, Señor, ven a mi corazón y transfórmame, cámbiamelo, ponme uno nuevo. Y quiero que me ayudes a vivir para ti. ¿Le parece si lo hacemos?